Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver el tema de la ecología, que la vamos a ir desarrollando en diferentes subtemas. Y lo primero que tenemos es el ambiente. Entonces les voy a pedir que por favor vayamos a las páginas de nuestro libro 144 y 145. Primero dice, ¿qué es el ambiente? Dice que se emplea para describir los factores bióticos y abióticos del entorno que determinan la supervivencia y desarrollo de un organismo sobre la Tierra. Así, la luz, el aire, el suelo, la humedad y la temperatura se consideran elementos físicos del ambiente, mientras que los animales, las plantas, los hongos y los microorganismos constituyen los factores bióticos o la parte viva del ambiente. Eh, El ambiente de la mayoría de los organismos se limita a un espacio específico. Por ejemplo, el pinabete vive únicamente en las zonas altas de las montañas. Por el contrario, los seres humanos tienen la habilidad de adaptarse a ambientes muy diferentes debido a que tienen la capacidad de modificarlo. Además, diseñan y fabrican herramientas y objetos para protegerse de las condiciones adversas del entorno. Por ejemplo, las personas que residen en zonas muy frías, como los esquimales del Ártico, viven en construcciones especiales llamadas iglús, que conservan el calor. Además, se cubren con gruesas pieles para protegerse del frío. Y aquí miren, en su libro hay un ejemplo de los iglús y dice que son refugios con nieve por los esquimales durante el invierno. Por más extraño que parezca, dice, los iglús pueden ser una fuente de calor en lugares donde hace demasiado frío. Entonces dice que el ambiente va a ser específicamente todo lo que nos rodea. Si ustedes recuerdan, en cuarto primaria posiblemente les enseñaron la diferencia entre factores bióticos y abióticos. Cuando hablamos de factores bióticos nos referimos a todo lo que tiene vida, es decir, las plantas, animales y seres humanos. En este caso, los factores bióticos se van a relacionar con los factores abióticos, como la luz, el aire o el agua. Esos son factores abióticos. Entonces, a la unión o relación de los factores bióticos con abióticos le vamos a determinar también ambiente. Y dice que, pues, cada ser vivo está diseñado para estar en un solo ambiente. Por ejemplo, hay animales que pertenecen al África, ¿verdad? Y pueden vivir ahí a pesar de que la temperatura sea extrema. A diferencia de otros animales que no pueden vivir en temperaturas extremas. O igual es el caso de las plantas, ¿verdad? Las plantas también tienen un ambiente en el que pueden vivir. En el caso de nosotros los seres humanos, pues somos más accesibles porque de alguna manera podemos sobrevivir a cualquier tipo de ambiente. O sea, estamos diseñados para cualquier tipo de ambiente. Dice, los niveles de organización que estudia la ecología. Si ustedes recordarán, y se los voy a mostrar por acá, si ustedes recordarán, vimos también los niveles de organización eh, en el bimestre pasado. Ahorita vamos a ver qué dice nuestro libro. Dice, en la naturaleza los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan unos con otros de diversas maneras, dando lugar a diferentes niveles de organización. Cada uno de los organismos que habita un ecosistema se le conoce como individuo. Los individuos que pertenecen a la misma especie forman población y las poblaciones de diferentes especies que interactúan conforman las comunidades. El conjunto de comunidades que interactúan con los factores abióticos de un lugar forman los ecosistemas. Te los quiero mostrar con una imagen que creo que les va a servir de mucho.
Como ustedes podrán recordar, en el bimestre pasado vimos los niveles de organización y estos iniciaban con el átomo, y del átomo pues se lograban moléculas. Las moléculas ya formaban lo que ahora conocemos como la célula. Entonces acá tenemos niveles de organización y empieza desde lo que les mostré aquella vez, ¿verdad? Está el átomo. El átomo forma la molécula forma un pequeño núcleo y del núcleo ya se desarrolla toda la célula. La célula forma un tejido, el tejido forma un órgano, el órgano forma un sistema o la unión de un órgano, de los órganos forman el sistema o los sistemas, y la unión de sistemas forma un organismo, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos en nuestro nivel de organización que expliqué la última vez. Pero ahora ya yéndonos al más alto nivel de organización, nos vamos a poder dar cuenta que el organismo o el conjunto de organismos, obviamente de una misma especie, va a formar una población. En este caso, el organismo que nos dan de ejemplo es un lobo, y la unión o la familia de lobos es una población, ¿sí? Ahora, esta población, al relacionarse con otras especies como las plantas o los animales, van a formar una comunidad. Por ejemplo, acá dice, cuando se relacionan los lobos con los árboles, conejos, venados, etcétera, ellos forman una comunidad. Y cuando la comunidad ya se une con factores abióticos como la luz, el agua, el aire, forman ya un ecosistema, ¿sí? Entonces, si se podrán dar cuenta acá, está ya formado el ecosistema, y el conjunto de los ecosistemas va a formar la Tierra en general, la biosfera en general, o la ecosfera como también es conocida. Entonces, en su libro les presentan esos ejemplos. También, por ejemplo, acá les presentan al individuo o al organismo solo. Cuando ya el organismo, pues, se une con alguien más que sea de su misma especie, ya van a formar una población. La población, al relacionarse con otros animales, por ejemplo, como lo ven acá, se está relacionando cerca o viven cerca de una rana, forman una comunidad, cuando ya se empiezan a relacionar con todos los demás animales, ¿verdad? Y ya cuando este está relacionado con el agua, con la tierra, con el aire, con la luz, ya es un ecosistema. Sí, entonces esto creo que está bastante claro. Y ahora vamos a ver los ambientes acuáticos. Los ambientes acuáticos incluyen grandes cuerpos de agua como los mares, los océanos, los ríos, las lagunas, los lagos y los humedales. Estos cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra y en ellos habita una enorme diversidad de organismos. En los mares, por ejemplo, se desarrollan muchos animales como la tortuga carey, los pulpos, las estrellas de mar y gran cantidad de corales. De acuerdo con la concentración de sal que tengan disuelta en el agua, los ambientes acuáticos se clasifican como ecosistemas marinos o de agua salada y ecosistemas de agua dulce. Los océanos y los mares, que son ecosistemas de agua salada, cubren el 71% de la superficie del planeta, y los ecosistemas de agua dulce el 1% de la superficie terrestre. Los ecosistemas marinos o de agua salada. Pues en este caso, los ecosistemas de agua salada, pues creo que la mayor parte conocemos de estos ecosistemas y hemos asistido a ellos. Por ejemplo, cuando vamos a un mar, el mar tiene alta concentración de sal. Dice, los mares y océanos son cuerpos de agua salada que se formaron aproximadamente hace 4.000 millones de años, cubriendo las depresiones que se han formado en la corteza de la Tierra. Los océanos son grandes cuerpos de agua que separan los ecosistemas y contienen la mayor parte del agua líquida que hay en la Tierra. Dentro de los océanos, dice, se les llama mares a las zonas cercanas a las costas. Eso es muy cierto, ¿verdad? Nosotros vamos a los mares.
Y gracias pues a los mares podemos ver la magnitud que tienen los océanos. Los ecosistemas marinos se caracterizan por la salinidad y por el movimiento continuo de las aguas, debido al oleaje y las corrientes. Esto no quiere decir que todas las playas tengan oleaje, ¿verdad? Pero en su mayoría sí. Por ejemplo, si ustedes van a los que han tenido alguna oportunidad de ir, por ejemplo, a Livingston, se van a dar cuenta pues que ahí no hay una mayor cantidad de oleaje. Es más, el agua pareciera que fuera un lago, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Por ejemplo, aquí en las costas del Pacífico, el oleaje es más fuerte. Si ustedes van al puerto de San José, a Monterrico, el oleaje es mucho más fuerte. Pero si ustedes van a playas, por ejemplo, de Estados Unidos, que es la oportunidad donde he podido ver la televisión, ¿verdad? Esas playas tienen un oleaje mucho más fuerte aún. Y es por eso que pues se puede practicar ciertos tipos de deporte. Entonces dice, los factores abióticos que influyen sobre los seres vivos de los ecosistemas de agua salada son la luz, la concentración de sales, y es por esta luz, esta concentración de sales y por la temperatura que uno regresa muy quemado, ¿verdad? La presión atmosférica y las corrientes marinas. Los estuarios son la desembocadura de un río en el mar. En estos ecosistemas hay una constante mezcla de agua dulce con agua salada y se caracteriza por su alta productividad y gran diversidad biológica. Y aquí tenemos un estuario. Aquí es donde ya se va a unir un río con el océano. Y aquí pues hay una mezcla, entonces en toda esta agua ya hay una mezcla de sal y de agua dulce. Los arrecifes de coral eh, formados por agrupaciones de corales, constituyen el hábitat del 25% de todas las especies marinas. Por esta razón son considerados como uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. También ofrecen recursos pesqueros y atractivos turísticos. Y ahora pues tenemos los ecosistemas de agua dulce, que también pues son muy conocidos por nosotros. Por ejemplo, acá en Amatitlán tenemos a nuestro lago, ¿verdad? Que pertenece a este grupo de ecosistemas. Dice, se mantienen fundamentalmente de precipitaciones que caen directamente en forma de lluvia o llegan por filtración en el suelo. Se pueden clasificar dependiendo del desplazamiento de sus aguas. Cuando el movimiento es visible y continuo, se denominan ambientes lóticos como los ríos y los arroyos, mientras que cuando el intercambio de agua es limitado y aislado de otros cuerpos de agua, se denomina ambientes lénticos como lagunas. Miren, pues, los lóticos son los que se van a mantener en constante movimiento. Por ejemplo, un río lleva una corriente, ¿verdad? Entonces, a eso le vamos a llamar lótico. Pero léntico le vamos a llamar cuando el agua está ahí, estancada. Tiene un manejo de oleaje, pero nada más, ¿verdad? A eso le vamos a llamar lento. Entonces, dice, los ríos son ecosistemas en los que el agua fluye, es decir, se encuentra en continuo movimiento. Esto hace que los organismos que habitan en su interior deban adaptarse a la fuerza de la corriente. Los arroyos son corrientes de agua estacionales o permanentes con diferentes tipos de corrientes y pueden ser rápidas o suaves, pero a diferencia de los ríos, su volumen es menor. En las lagunas, el agua no tiene prácticamente movimiento, o sea, está totalmente estancada, por lo que son considerados como sistemas acuáticos con entradas y salidas de materia bien definidas. Por esta característica es posible el desarrollo de plantas herbáceas, cuyas raíces se encuentran enterradas en el fondo, sobre la superficie del cuerpo de agua. Crecen y se desarrollan el fitoplancton, considerado el principal productor primario de estos ecosistemas. Y por último tenemos los humedales. Son terrenos que se inundan con frecuencia. La función que cumplen estos ecosistemas es de vital importancia, ya que son considerados áreas de reserva. Contribuyen a la purificación de agua y previenen las inundaciones. Además, son el hábitat de numerosas especies de plantas y animales.
Entonces nos vamos a quedar por acá. Espero verlos en una próxima clase y que estemos pues todos muy atentos.